Buenas tardes. Continuamos con esta serie de meditaciones que el Ministerio Uno Más por Ti está presentando durante esta semana referente a las 7 palabras o 7 frases pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En esta ocasión meditaremos acerca de la 4ª palabra que nos dice el evangelista Mateo en el capítulo 27, versículos 45 y 46, lo siguiente: y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amado Señor y Padre nuestro, presentamos esta meditación delante de ti, rogando que sea tu Santo Espíritu, que es Dios, quien traiga el consejo a cada uno de los corazones, de los espíritus, de las mentes que estén dispuestas a recibir tu palabra. Que sea pues tu Santo Espíritu quien haga lo que yo ni ninguna persona creada puede hacer: convencer, lograr que la palabra cumpla el propósito para el cual tú la enviaste y que no vuelva a ti vacía. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Conforme consideramos la historia de la crucifixión, pareciera que todo ha estado pasando muy rápido, pero en realidad las horas y los eventos van transcurriendo muy lentamente. El evangelista Marcos es el más preciso en relación con el tiempo. Nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado a la hora 3ª, es decir, a las 9 de la mañana aproximadamente, y que murió a la hora 9ª, aproximadamente a las 3 de la tarde. Es decir, Jesús estuvo clavado en la cruz durante 6 horas. Para él, la agonía fue misericordiosamente breve, porque se daba el caso de que algunos crucificados estuvieran colgando de sus cruces varios días hasta que les llegaba la muerte. Esto, desde luego, no minimiza para nada el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo experimentó durante estas horas. Y ahora se presenta una oscuridad sobrenatural, mencionada por los escritores de los evangelios, con excepción de Juan. Y desde la hora 6ª fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Mateo 27, 45. Se ha considerado que pudo tratarse de un eclipse total de sol. Estos ocurren cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, de manera que los rayos solares no pueden llegar más a la tierra, y por ello se llega a oscurecer el cielo, reflejándose en una breve noche. Sobre esta teoría cabría observar lo siguiente: ningún eclipse ordinario de sol habría podido ocurrir en esta época, pues era de luna llena, y los eclipses solares ocurren únicamente cuando la luna está en la fase de luna nueva. Los eclipses en su totalidad, de inicio a término, pueden llegar a durar hasta 2 horas. Sin embargo, en su punto máximo, en lo que se denomina como la fase exacta de máxima oscuridad, pueden llegar a durar un total de 7 minutos y medio, y el oscurecimiento narrado en las Escrituras duró más de 20 veces el tiempo que algún eclipse ordinario pudiera durar en fase exacta. Quizás la intervención divina con esta señal fue la de investir esta, la más negra de todas las tragedias, de una oscuridad expresiva
de su verdadero carácter. Así como la oscuridad empezó a la hora sexta, continuó hasta la hora nona, la hora del sacrificio vespertino. Minjá, en hebreo, es la oración que tiene lugar por la tarde en el judaísmo rabínico. Y esta oscuridad, aumentando probablemente en su densidad y llegando a su manifestación más profunda en el momento de este grito misterioso, cuando la llama del único gran sacrificio vespertino estaba ardiendo más fuerte. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las palabras iniciales del Salmo 22, que está lleno de las últimas aflicciones que habrían de venir a Cristo y las glorias después de ellas, según nos comparte el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1, versículo 11. Padre, fue el grito en la primera frase que Jesús dijo en la cruz, porque las circunstancias entonces no habían llegado todavía a lo peor. Pero en este momento de crisis, Padre no sale más de sus labios, porque la luz del rostro de su Padre estaba entonces misteriosamente eclipsada. Recurre entonces a un diferente título expresivo de su relación con Él, el cual, aunque más bajo y más distante en sí para Jesús en relación con su Padre, ha sido de una fe pura y clara, era poderoso. En el versículo 46 escuchamos pues la que tiene que haber sido la frase más alucinante de toda la historia evangélica. El grito de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una frase ante la que deberíamos postrarnos en reverencia, porque refleja el peso de los pecados de la humanidad sobre él, su completa identificación con los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como confesaba el apóstol Pablo. La segunda carta a los Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y refleja también el real abandono que sufrió por parte de su Padre. Gálatas 3:13 nos declara: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esta frase desgarradora debería tocar las fibras más sensibles de nuestro ser, ya que en su crudeza encierra esta verdad. El Padre reconoce sobre su Hijo mi pecado y aparta su rostro de él. Acepta que su Hijo tome mi lugar y padezca lo que yo merecía padecer y pague lo que yo debía pagar. Y que en un momento muera para que yo pueda tener la oportunidad de ver mi deuda con Dios pagada. Y por la fe en Cristo y en su sacrificio, venir de muerte a vida. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Durante las 3 horas que permanecieron las tinieblas, Jesús estuvo en agonía, luchando con las potestades de las tinieblas y sufriendo el desagrado de su Padre contra el pecado del hombre, por el cual en este momento él ofrendaba su alma. Nunca hubo 3 horas como estas desde el día en que Dios creó al hombre en la tierra. Nunca hubo una escena tan tenebrosa y espantosa.
fue el punto sin retorno del gran acto de la redención y salvación del hombre. Jesús expresó una parte del Salmo 22. De esta manera, nos instruye en lo útil que es la palabra de Dios para dirigirnos a Él en oración. El creyente solo puede formarse una idea muy débil de la grandeza de los sufrimientos de Cristo. Sin embargo, de aquí aprende algo del amor del Salvador por los pecadores. De aquí obtiene una convicción más profunda de la vileza y maldad del pecado y de lo que él, por consecuencia, le debe a Cristo, que lo libra de la ira venidera. Aquí tenemos la oportunidad de distinguir algo de un valor incalculable. Jesús pasó por el abismo más profundo y salió de nuevo a la luz. Nosotros también podremos hacerlo, si nos aferramos a Dios aun cuando parece que no hay Dios, manteniendo los restos de nuestra fe desesperada. El vencedor es el que se niega a creer que Dios se ha olvidado de él, aun cuando todas las fibras de su ser se sientan abandonadas. Vencedor es aquel que no deja que se le pierda nunca la fe, aun cuando sienta que ésta ha perdido sus fundamentos. Vencedor es el que se ha sumido hasta las profundidades y todavía se aferra a Dios, porque eso es lo que hizo Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otras traducciones también pueden decir, ¿por qué me has dejado atrás? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado aquí abajo? ¿Por qué me has dejado en oscuridad? ¿Cómo describes la soledad? ¿Qué remedios o antídotos usamos contra la soledad? ¿Conoces personas que se sienten solitarias? Muchas veces se puede encontrar una persona solitaria simplemente mirando el reflejo del espejo. Aún así, hay personas a nuestro alrededor o aún dentro de la misma iglesia que son particularmente vulnerables. Aquellos que han perdido seres queridos, particularmente en los tiempos actuales a causa de la pandemia de COVID-19 o de alguna otra enfermedad. Los ancianos, aquellos que se encuentran lejos de su familia, en asilos o en su casa cuando ya los hijos se han ido del hogar al formar sus propias familias. O los misioneros, que se encuentran alejados de su iglesia y familias de origen. Y muchos otros más. Aún hay personas que están acompañadas por multitud de personas, pero que en su ser se sienten en el más profundo de los abandonos y de la soledad. ¿Sabes? Jesús sí las conoce. Y aunque Él en esta hora de la crucifixión no puede ofrecer una respuesta, aunque Él en este momento no puede resolver el dilema, aunque la pregunta del porqué de su abandono pueda congelarse dolorosamente en medio del aire y no encontrar respuesta, Él, que también estuvo solo una vez, entiende. ¿Puedes tú imaginar algún dolor y alguna soledad más grande que la que sufrió Jesús en la cruz? ¿Cómo te afecta saber que Él escogió sufrir, experimentar abandono y aún morir por tu bien? Cristo te ha rescatado de manera específica y clara para que ayudes a otros a soportar su soledad. Que Dios les bendiga.